En el año 100 después de Cristo, Roma tenía 1 millón de habitantes. Era la ciudad más grande del mundo. Y era un infierno. Pero lo que nadie te ha contado es que ese infierno se parece bastante al mundo actual. Imagina que llegas a Roma en el año 100 después de Cristo con ganas de alquilar un piso. La buena noticia es que hay oferta. Los registros de la época, los llamados regionarios, documentan en Roma nada menos que 46.602 insulae y solo 1.797 domus, que eran casas unifamiliares. Por cada casa particular hay 26 bloques de pisos. Esos bloques se llamaban insulae, islas, porque estaban rodeados de calles por todos sus lados, igual que nuestras manzanas actuales, y en apariencia podían resultar hasta atractivos. La planta baja comercial, fachadas a la calle, varios pisos de altura. El problema empezaba en cuanto subías las escaleras. Los pisos más caros y codiciados eran los bajos, porque tenían más espacio, ventanas más grandes y en los mejores casos agua corriente y letrina privada. A medida que subías de planta, bajaba la calidad de vida de manera brutal. Los pisos superiores eran básicamente celdas. Consistían en una sola habitación, sin ventilación, cocina ni retrete. El poeta Juvenal, que vivió en la Roma del siglo I, lo describía sin eufemismos. Los caseros apuntalaban los muros con pilares cuando empezaban a abrirse grietas, tapaban las rendijas e invitaban a los inquilinos a dormir tranquilos, con la ruina encima. La construcción era, para decirlo con suavidad, temeraria. Las primeras insulaes se levantaban en madera y adobe. Con el tiempo se introdujo el ladrillo cocido y el cemento, pero los materiales seguían siendo de mínima calidad, porque el negocio no estaba en construir bien, sino en construir mucho y rápido. Julio César fue uno de los primeros en intentar regular la situación. Estableció una altura máxima de 8 pisos, unos 19 metros. Augusto la rebajó después. Trajano la limitó a 6 plantas. Y aún así, los arqueólogos han encontrado evidencias de edificios que superaban esas alturas una y otra vez. ¿El resultado? Derrumbes, incendios, muertes, no como accidentes excepcionales, sino como parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Y aquí entra uno de los personajes más fascinantes y sórdidos de la Roma republicana, Marco Licinio Craso, el mismo del primer triunvirato junto a César y Pompeyo, el hombre más rico de Roma. Craso construyó su fortuna en gran medida sobre las ruinas literales de las insulae. Cuando se declaraba un incendio, aparecía con su cuadrilla de esclavos entrenados como bomberos, pero no apagaba el fuego de inmediato. Antes negociaba la compra del edificio en llamas a precio de derribo. Solo cuando cerraba la operación, daba la orden de actuar. La especulación inmobiliaria no la inventó el siglo XX. Pero si los pisos no tenían retrete, ¿qué hacía la gente con sus residuos? Los tiraban por la ventana. Las insulae de los pisos altos carecían de conexión con la red de alcantarillado. Esa red existía, la cloaca máxima, construida varios siglos antes, pero no llegaba a la mayoría de los hogares de la plebe. Los habitantes de los pisos superiores usaban orinales y cubos, y cuando estaban llenos, los vaciaban por la ventana hacia la calle, a menudo con un aviso ritual. Ese mismo aviso, agua va, lo encontramos siglos después en el Madrid medieval, donde la práctica sobrevivió mucho tiempo. Las calles de Roma eran estrechas y estaban permanentemente sucias. El tráfico era un problema real. Julio César tuvo que prohibir la circulación de carros comerciales durante el día, lo que significaba que toda la logística de una ciudad de 1 millón de habitantes se movía de noche. El resultado, ruido ensordecedor desde el anochecer hasta el alba. Roma tenía la red de saneamiento más avanzada del mundo. Los acueductos transportaban agua potable desde decenas de kilómetros de distancia. Las termas públicas eran gratuitas o casi gratuitas. La cloaca máxima evacuaba los residuos de la ciudad al Tíber con una eficiencia notable. La paradoja era que toda esa infraestructura pública coexistía con una ausencia casi total de higiene privada en los pisos de la plebe. Y sin cocina en casa, sin agua corriente, ¿dónde y qué comía un romano del siglo I? El 90% de los habitantes de Roma no cocinaba en casa. No era una opción ni un capricho. Las insulae de los pisos altos no tenían cocina. Encender fuego en una estructura de madera mal construida, hacinada entre vecinos sin ventilación adecuada, era una completa invitación al desastre. Así que los romanos comían fuera, siempre. Para eso estaban los thermopolia,
La palabra significa literalmente lugar donde se vende caliente, y su funcionamiento era el de un restaurante de comida rápida en el sentido más moderno del término, mostrador de piedra con recipientes embutidos que mantenían los guisos calientes, un menú limitado con un precio asequible. El menú era simple y calórico: legumbres, pan, queso, aceitunas, huevos, verduras cocidas, tortas de farro o de trigo. Todo ello condimentado con el ingrediente estrella de la cocina romana: el garum. El garum era una salsa elaborada a partir de las vísceras fermentadas de pescado, mezcladas con sal y dejadas macerar durante semanas o meses al sol. El resultado era un líquido parduzco con un sabor intensísimo, umami puro, que los romanos usaban en casi todo, igual que hoy usamos la salsa de soja o el ketchup. La bebida habitual era el vino, siempre rebajado con agua. El vino puro estaba reservado para los banquetes de las élites. Para los más pobres, el jentaculum, el desayuno, consistía apenas en pan mojado en agua con sal o vinagre. No había romanticismo en la dieta de la plebe romana. Los thermopolia no eran solo lugares de comida, funcionaban como espacios de sociabilidad. Se jugaba a los dados, se bebía, se hablaba de política. El estigma social de trabajar en estos establecimientos era enorme para las camareras, que eran vistas como de extracción social ínfima, aunque sus servicios eran ampliamente utilizados. Pero si la vida cotidiana del romano corriente era así, ¿quién sostenía realmente todo el sistema? La respuesta es la más incómoda de este documental. En la Roma del siglo I después de Cristo, aproximadamente 1 de cada 3 personas era esclava. Las estimaciones de los historiadores varían. Keith Hopkins, uno de los grandes especialistas en economía romana, hablaba de entre el 30 y el 40% de la población en Italia. Pero el consenso es claro: la esclavitud no era un fenómeno marginal ni periférico. Era el fundamento sobre el que descansaba toda la economía romana. Sin esclavos, Roma simplemente no funcionaba. Los esclavos no eran una categoría homogénea. La distancia entre el esclavo que trabajaba en una mina de plata de Hispania, condenado a una muerte lenta en condiciones infrahumanas, y el esclavo griego culto que administraba las finanzas de un senador, era abismal. Había esclavos médicos, esclavos contables, poetas. La educación y el origen determinaban el valor en el mercado y las condiciones de vida, pero todos, sin excepción, eran considerados jurídicamente res, cosas, propiedad, no personas. Augusto impuso un impuesto del 2% sobre la venta de esclavos. Los historiadores han estimado que este impuesto generaba anualmente unos 5 millones de sestercios, lo que implicaría unas 250.000 transacciones de compraventa al año solo dentro del imperio. El mercado de esclavos más importante fuera de Roma estaba en Éfeso, en la actual Turquía. Desde las Galias, desde Germania, desde el norte de África, desde el Mediterráneo oriental, llegaban hombres y mujeres capturados en guerra o nacidos en cautiverio. Julio César puso en subasta aproximadamente 1 millón de esclavos durante su campaña en las Galias, entre el 58 y el 51 a.C. Pero durante la Pax Romana del siglo I y el II, cuando las grandes conquistas se detuvieron, la principal fuente pasó a ser la reproducción natural. Los hijos de las esclavas heredaban la condición de su madre, independientemente de quién fuera el padre. Para el romano libre y pobre, el que vivía en la ínsula, comía en el termopolio y dormía con el ruido de los carros, la esclavitud era un recordatorio permanente y aterrador. Podía caer en ella por deudas, por delito, por mala fortuna en la guerra. La línea que separaba al ciudadano libre del esclavo era mucho más fina de lo que nadie quería admitir. Pero lo más peligroso de vivir en Roma no era solo acabar como esclavo, sino algo que podía sorprenderte en cualquier momento. La noche en Roma era un lugar diferente, literalmente. No había alumbrado público y las calles, estrechas durante el día, quedaban sumidas en una oscuridad casi total en cuanto caía el sol. Los carros comerciales, prohibidos durante el día, invadían la ciudad de noche. El poeta Marcial, que vivió en Roma a finales del siglo I, decía con ironía que solo un loco podía salir de noche en Roma sin haber hecho antes testamento. No existía una policía como la entendemos hoy, nunca hubo un cuerpo profesional encargado de investigar crímenes o perseguirlos de oficio. Si asesinaban a alguien, el Estado romano no habría una investigación, era un asunto de familia. Las élites contaban con guardaespaldas privados, y los demás con la suerte que tuvieran. Augusto creó los vigiles, un cuerpo de unos 7.000 hombres organizado inicialmente como brigada contra incendios y después dotado también de funciones de vigilancia nocturna.
Pero los vigiles eran insuficientes para una ciudad de 1 millón de personas. El jurista Paulo dejó escrito que los ladrones nocturnos eran castigados más severamente que los diurnos, lo que sugiere que el problema era lo suficientemente grave como para requerir una escala penal diferenciada. Y el fuego era la otra pesadilla permanente. El gran incendio del año 64 después de Cristo, que aunque el cine diga lo contrario, parece ser que no lo provocó Nerón, destruyó 10 de las 14 regiones en las que estaba dividida Roma. Pero no fue un accidente excepcional. Roma ardía constantemente. Las insulae de madera, los braseros domésticos, las lámparas de aceite, la densidad de la construcción, todo contribuía a que cualquier descuido pudiera convertirse en catástrofe colectiva. Nerón, tras el incendio del 64, adoptó medidas urbanísticas radicales que documentó el historiador Tácito: calles más anchas, alturas limitadas y materiales ignífugos obligatorios. También mejoró el suministro de agua. Era técnicamente urbanismo moderno, pero también era, en gran parte, propaganda. La reconstrucción de Roma fue la excusa para levantar la Domus Aurea en un terreno ganado al incendio en el corazón de la ciudad. Así que una ciudad peligrosa, hambrienta y corrupta era la semilla perfecta para una revolución. Y Roma lo sabía perfectamente. Ya lo decía Juvenal en sus sátiras, panem et circenses, pan y circo, escrita como crítica amarga a una plebe que había renunciado a participar en la vida política a cambio de trigo gratuito y espectáculos. Pero Juvenal estaba describiendo una realidad, no inventándola. El Estado romano distribuía trigo gratis o fuertemente subsidiado a la plebe urbana. En el siglo I después de Cristo, la nonna, el sistema público de aprovisionamiento de grano, abastecía a unos 200.000 ciudadanos de Roma regularmente. No era caridad, sino estabilidad. Una plebe hambrienta era una plebe peligrosa. Julio César, Augusto, Nerón, Trajano, cada uno de ellos lo sabía perfectamente. El trigo compraba paz social. El circo compraba algo más sutil: identidad colectiva y descarga emocional. Los juegos de gladiadores, las carreras de cuadrigas en el Circo Máximo, las venaciones o la caza de animales exóticos en el Coliseo. Todo ello funcionaba como válvula de escape. La violencia que no podía ejercerse contra el Estado se ejercía de manera vicaria y ritualizada en la arena. Los propios juegos tenían un origen religioso que con el tiempo fue diluyéndose en favor de su función política. Durante la República, los magistrados que querían ganar popularidad organizaban ludi a su costa. Durante el Imperio, el monopolio de los espectáculos pasó al emperador. Era él quien financiaba los juegos más grandes, quien aparecía en el palco imperial, quien convertía cada combate en una escenificación de su propio poder. Séneca, que asistió una sola vez a los juegos y volvió perturbado, lo escribió con una claridad que sigue siendo difícil de superar. El hombre, lo más sagrado para el hombre, es matado aquí por deporte y diversión. Era la misma voz crítica que hoy señala la función anestésica de la televisión, las redes sociales o el fútbol profesional. 2000 años nos separan de Séneca, pero la lógica que describe no ha cambiado. Roma cayó, o eso nos dicen. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo germano Odoacro. La historia registra ese momento como la caída de Roma, pero Roma ya llevaba siglos transformándose en algo diferente. El latín se convirtió en las lenguas que hablamos hoy. El derecho romano es el esqueleto jurídico de Europa occidental y de América Latina. La Iglesia Católica adoptó la estructura administrativa del imperio. Pero lo que realmente se conservó de Roma no fueron solo sus monumentos, fueron sus contradicciones. La especulación inmobiliaria que convertía los pisos en trampas mortales, el fast food como sustituto de la cocina doméstica imposible, la esclavitud económica disfrazada de inevitabilidad, la violencia convertida en entretenimiento, el pan y el circo como sustitutos de la participación política. No hace falta forzar las analogías, están ahí y son incómodas precisamente porque son precisas. Roma no cayó en el siglo V. Roma se fue convirtiendo poco a poco en nosotros. Y tal vez por eso nos fascina tanto. No porque sea un mundo lejano y exótico, sino porque cuando nos asomamos a ella con honestidad, lo que vemos en el fondo es un espejo.